Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Planificador de Bodas, Lon busca a Nuea basados en el libro. ¿Trajiste a tu novio a visitar la casa? Oye, gritó Ryu, mientras su cara se ponía roja y la mano se movía a manera de negación. Oh, entonces ¿quién es ese? Preguntó Nanua mientras señalaba con el dedo al apuesto joven, que mostraba una gran sonrisa tan pronto como escuchó la palabra esposo, y dijo con una voz fuerte para hacer una declaración frente al resto de los trabajadores de la finca. Soy el esposo de Río desde hace mucho tiempo. Encantado de conocerte, Pi. Ese chico era realmente descarado. Maldita seas Sun. ¿De verdad quieres morir? La pareja comenzó a discutir mientras el novio era golpeado por Ryu. Su rostro se puso cada vez más rojo. Incluso si Nuea estaba lejos de ellos, no pudo evitar sonreír mirando a los dos chicos mientras la chica a su lado decía, apenas es un año más joven que Ryo, pero mi hermano parece dominarlo completamente. Nuea sintió antes de que la risa se redujera sintiéndose triste de nuevo. ¡Qué envidia!, dijo Nam Nuea, y la persona a su lado se giró para mirarlo. ¿Cuál es el problema con la gente de Bangkok? Deberían ser más amables. Su madre probablemente no le había contado lo que había pasado. Aunque Ray preguntó directamente, no se atrevió a decir nada más, así que solo sonrió. No hay manera de que me hagas hablar de eso. La historia ha terminado. Por cierto, ¿puedo ir y molestar a Ryu, por favor? El joven organizador logró cambiar de tema mientras la chica se reía de manera histérica, debido al cambio de tema. ¿Te quedarás mucho tiempo? No puedo hacerlo, debo regresar, solo me quedaré unos días. Quédate todo el tiempo que quieras, esa es su casa. Cuando la mujer le dio permiso, Noah sintió que no quería volver porque seguir alejado del problema lo hacía sentir mejor. Incluso si el problema seguía ahí, pero al menos su corazón podría descansar un poco más antes de regresar y enfrentar nuevamente el problema. Cuando la boda de Kunjiwa terminara, consideraría seriamente lo que le había dicho su madre sobre que sería mejor dejar su trabajo y regresar a casa. En la ciudad no le quedaba nada, pero ahí tenía a su familia para apoyarlo. ¿Qué quieres decir con que estás de vacaciones? Significa eso que estoy diciendo, Kunlom. Noah pidió tomar vacaciones y no dijo cuándo regresaría. Hubo tensión en la sala de conferencias de la Plaza Wiba cuando el cliente interrumpió en la oficina preguntando por el organizador de bodas para enterarse de que éste se había tomado unas largas vacaciones sin tener fecha de regreso. En ese momento sus ojos eran agudos y brillantes, porque era más que obvio que se sentía molesto. El día de la toma de las fotos para la boda de Cylon le había pedido a Chiwa que se llevara a las madres de ambos de regreso, mientras que él intentaría hablar con Nuea para aclarar la situación, pero resultó que el organizador de bodas había escapado antes de que pudiera hablar. Nuea además tenía apagado su teléfono y cuando llamó a la empresa tampoco pudo localizarlo. Durante 2 días había sentido que se volvía loco y por tanto había decidido ir a la oficina para saber qué estaba pasando. Kunlom, no te preocupes. Sobre las tarjetas de boda y souvenirs me haré cargo yo. Quiero ver a Nuea. Lo siento mucho, tampoco podemos contactarlo. La mujer había contestado de manera educada, pero Cylon podía ver que ella sabía algo más porque los ojos de la mujer parecían estar llenos de insatisfacción. No creo que Nuea haya abandonado el trabajo así como así. Bueno, no es raro si alguien te empuja a hacerlo, ¿no crees? Ella lo sabe. Cylon se dijo a sí mismo. La mujer tenía que saber sobre él y Nuea, aunque probablemente no sabía todo. El hombre trató de calmarse y volvió a hablar con una voz firme. Te lo ruego, realmente tengo algo que discutir algo con Nuea. Si se trata de la boda, puedes hablarlo conmigo. Estamos listos para hacer la decoración. Todo quedará hermoso, de verdad. No se trata de la boda, es un asunto entre él y yo. Antes de que la otra parte pudiera continuar, Cylon suspiró haciendo que el comportamiento cortés de la chica cambiara de inmediato. Sus ojos parecían disgustados y parecían condenar sus acciones incluso si no lo decía de manera directa. De verdad, no podemos contactarlo. Mientes. Te invito a preguntarle a cualquiera aquí en la oficina. Nadie ha hablado con Noé y ahora él tiene apagado el teléfono, dijo Jan In con una sonrisa mientras Cylon apretaba las manos.
Si no fuera porque era una mujer, habría jalado de su cuello para volver a preguntar, pero sabía que no debía actuar de manera impaciente, así que respiró hondo. Realmente necesito hablar con Nuea. Creo que mejor deberías hablar con Kun Jiwa. ¿Qué tiene que ver Jiwa con esto? Cylon quería decir aquello, pero después de un momento se dio cuenta de que él mismo estaba confirmando que había algo entre ellos dos, incluso si estaba a punto de casarse con su hermosa novia. Aunque quería contar sobre la verdad de esa boda, no estaba seguro de qué tanto podría confiar en la mujer, y no sabía qué tanto le había dicho Nuea sobre ellos a Jin Im.